Creo que tienes que aceptar ahí, ¿no? O nada, no sale, ¿no? Sí, me pone a aceptar, sí, está bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me encuentro aquí en el podcast de Canal Diversa y vamos a hablar en el segmento de comunicados con Martín Rodríguez. Él es periodista, es uruguayo y con él ya hemos conversado anteriormente, ¿cierto, Martín? Creo que en dos oportunidades, en audio podcast. Esta es la primera vez en video podcast y en una entrevista o dos escritas, ¿no? Así Creo, es, ¿qué tal, no Antonio? estoy Un a lo saludo mejor. para... No, está bien, está bien. Creo que va por ahí, sí. Un saludo para toda la gente que te sigue en Perú y en otros lugares y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, aquí nos convoca a hablar de varios temas, pero lo más importante o lo más reciente, si no me equivoco, hace 3 meses, es el triunfo de el nuevo presidente uruguayo, ¿no? Yamandu Orsi, quien ganó por 49,84%, ¿no? Casi 50% en las últimas elecciones uruguayas, que ha sido un triunfo de la izquierda después de un periodo de la centro derecha con la calle Pou, ¿no? ¿Qué significa para Uruguay la victoria de Yamandu Orsi en este momento? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Significa la vuelta al poder del partido político que individualmente es el más votado en los últimos 25 años de la historia del país, si uno se guía por las elecciones nacionales, que es el Frente Amplio, pero que sin embargo no ha gobernado todos los periodos, ya los 5 periodos acumulados en esos 25 años, aquí los periodos son de 5 años, porque en Uruguay, como pasa en muchos otros países, particularmente en Latinoamérica, aunque no solo, de segunda vuelta o balotaje, con unas condiciones muy exigentes para evitar ese escenario, para que una fuerza política gane en primera vuelta y consiga la presidencia de la República en primera vuelta, tiene que sacar más del 50% de los votos, o el 50% más uno de los votos, lo que en este tiempo, o en cualquier lugar del mundo, es una marca en una sociedad democrática con multiplicidad de partidos muy difícil de conseguir. Entonces aquí casi siempre hay balotaje. Y si bien el Frente Amplio, desde 1999 a la fecha, siempre es el partido más votado en las primeras vueltas, no siempre ha podido ganar en los balotajes posteriores, En la salvo segunda en una vuelta, ocasión ¿no? en la que ganó en primera Ajá. vuelta, lo subo en todos los otros casos. El Frente Amplio, de todos modos, pese a esta precisión que hago, es el partido que más ha gobernado en este periodo, ¿no? En el siglo XXI, llegó por primera vez al poder en el año 2005, rompiendo un bipartidismo que es estudiado a nivel mundial, el partidismo conformado por el Partido Nacional, que es el partido del expresidente de la calle Pou, y el Partido Colorado, que son dos de los partidos políticos más viejos del mundo. Eso se rompió en el 2005 con la llegada del Frente Amplio, que gobernó 15 años, 2 veces con Tabaré Vázquez, una con José Mujica, y perdió en 2020. Entonces también tuvo que aprender lo que implica volver al llano después de tantos años de ser oficialismo. De manera que, yendo a tu pregunta, esta victoria de Orsi es una vuelta al Frente Amplio, eh, que experimenta algo que no había experimentado, volver al poder después de haberlo perdido, y ahí ya como que cierra un ciclo en el que le ha pasado todo: ganar, perder, irse del poder, volver, con una figura nueva de recambio, que más joven que Tabaré Vázquez, ya fallecido, y que José Mujica, que es un hombre muy mayor, que pertenece a la interna del Frente Amplio, a la línea de José Mujica, con una nota de moderación muy fuerte, con cierta capacidad o tendencia al pragmatismo, mucho diálogo, mucha capacidad de diálogo y de articulación política. Estoy hablando de Samandu Orsi, y que tiene el desafío de conseguir, y con esto termino la respuesta, satisfacer una serie de demandas que no exclusivamente, pero en buena medida también requieren de refuerzos presupuestales, de mayor presencia del Estado, de amortiguación de una serie de problemas que dan cuenta de una exclusión en un sector de la población que supera el 10%, en un contexto de una desaceleración económica, no de crisis, pero sí de una desaceleración bastante marcada, que yo creo que de alguna manera pone en tela de juicio el modelo de desarrollo del Uruguay de los últimos tiempos. Y a diferencia de lo que pasó en los 15 años anteriores de gobiernos del Frente Amplio, los dos periodos de Vázquez y el de Mujica, esta vez el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria. Sí, Tiene es. mayoría en una de las dos cámaras, en el Senado, pero no en la Cámara de Representantes, donde ningún bloque la tiene. Entonces ahí es fundamental el diálogo para que los proyectos de ley puedan salir adelante y la gobernabilidad sea un hecho. Ahora, esto que tú dices, que no tiene la mayoría parlamentaria, eh,
¿Piensas que va a ser un escollo para el presidente? Porque yo leía que, según la prensa, ¿no? Lo que dicen en tu país es que la izquierda y la derecha uruguaya tienen más cosas en común que diferencias. Entonces, como que se va a apoyar al presidente seguramente en en las decisiones políticas, económicas o sociales que tome, ¿no? El Uruguay es un país en el que se puede decir que si uno compara digamos, la intensidad de la discusión política Ajá. con la que se está dando, desgraciadamente, en otros lugares de Latinoamérica y el mundo, tiene en general unas formas más moderadas, donde el diálogo es, digamos, algo más frecuente, donde en algunas áreas, tampoco en muchas, se puede hablar de políticas de Estado, o sea, políticas sostenidas en el tiempo por varios gobiernos y por más, ejercidos por más de un partido, digamos, pero de todos modos tiene, o- o- o uno puede identificar zonas de la discusión o temas de discusión en los que hay claras diferencias entre la mirada del Frente Amplio y la mirada de los partidos que conforman, el conjunto de partidos que conformaron los apoyos que tuvo la calle Pou mientras gobernó, que ahora son partidos que están en la oposición y que también están aprendiendo a cómo coordinar sus acciones en un contexto en el que ya no son gobierno, ya no sustentan un gobierno de coalición, ahora Ajá. pasan a la oposición. Entonces ahí hay por un lado, una búsqueda de actuar en conjunto, pensando en eventualmente volver al poder dentro de 5 años, pero por el otro lado también está la búsqueda de perfiles propios que a veces complica esa tarea de coordinación. Una cosa es decir, estamos juntos cuando se gobierna y hay un reparto de cargos y un programa consensuado. Cuando se es oposición, eso no es tan fácil de sostener. Lo que quiero decir, y más allá de todo esto, es que de todos modos hay diferencias en algunos temas. La polarización, por más que en Uruguay sea más atenuada, todo esto que las redes sociales en el mundo van generando, a su manera llega, y quedan también, como pasa siempre, cuando hace tan poco de un proceso electoral, heridas de la discusión electoral, ¿no? De las tensiones que se viven en Por la campaña supuesto. electoral, que hacen que yo tampoco creo que sea a priori tan fácil pensar en acuerdos en torno a grandes temas. Este año va a ser un año de una gran prueba para el gobierno en eso que vos marcabas, de la necesidad de buscar acuerdos en el Parlamento, porque en los primeros años de gestión los gobiernos tienen que enviar al Parlamento una ley que es una especie, un proyecto de ley que es una especie de proyecto de ley madre, que es el proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Un gobierno que entra sin poder aprobar su idea de presupuesto es un gobierno que arranca perdiendo el partido, si se me permite la metáfora deportiva o futbolera. Y Sí, bueno, yo sí. creo que ahí en buena medida se va a tener que ver la capacidad de Orsi de articular en la búsqueda de esos votos, sobre todo que le faltan en la Cámara de Representantes o Cámara Baja, la de Diputados, digamos, que es donde el Frente Amplio no tiene mayoría. Y bueno, eso está por verse. Van menos de 2 semanas de gobierno y todavía no se ha llegado a esa instancia que será en los próximos meses, de manera que hay que pensar en eso con cautela, me parece. ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para enviar o el equipo de gobierno este presupuesto, al Congreso? Es Este una ley año que entra al lo Parlamento. tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, se hace el primer año. En el primer año de la gestión en Uruguay, los gobiernos asumen los primeros de marzo, una vez cada 5 años, felizmente desde el año 85, cuando volvió la democracia después de 12 años de dictadura, hemos cumplido a rajatabla con ese cronograma, es decir, que no ha habido interrupciones de gobierno, no se ha cortado el ciclo democrático. De hecho, en la asunción de Orsi, un poco el eslogan que desde presidencia se instaló fue 40 años de democracia y libertad, porque Uruguay acumuló en estos años, el día que asumió Orsi, 40 años consecutivos, desde el 1 de marzo del 85 a la fecha, que es por ahora su récord de años consecutivos de democracia, ¿no? Desde a comienzos del siglo XX llegó a haber 30 y pico de años, pero no 40. Entonces ojalá que esa marca se pueda extender. Y como te decía, yendo a tu pregunta, los gobiernos asumen el 1 de marzo, viene digamos, con el gobierno anterior. Hay una llamada que está entrando, si no me equivoco. Yo no sé si a vos No, 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 yo escuchaste eso, ¿no? apreté algo por error, pero está bien, no te preocupes, sí. Ok, está perfecto. Bueno, bien. Reengancho de todas maneras. El año en curso, como el gobierno asume en marzo, es un año que en buena medida en términos presupuestales se resuelve con el presupuesto votado durante el gobierno y aprobado durante el gobierno anterior. Entonces, el proyecto de ley de presupuesto que va a enviar el Poder Ejecutivo comandado con Orsi va a entrar seguramente al Parlamento a mediados del año y una vez que, con las modificaciones que sea, porque siempre hay modificaciones, sea aprobado, si que se aprueba y uno piensa que aunque tenga modificaciones se va a aprobar,
porque lo contrario sería, como te decía antes, un gobierno que arrancaría con muchas dificultades, empieza a regir a partir del primer año entero que el gobierno va a agarrar, que va a ser el 2026, o sea, a partir del 1 de enero, digamos, del año que viene. De manera que ese es el cronograma y yo creo que a mitad de año vamos a estar metidos claramente desde la cobertura periodística en esa discusión. Ahora, los desafíos que va a enfrentar Orsi, anotaba yo, son, por ejemplo, en la economía, ¿no? Que no ha crecido, mencionaba un 0,04% en el 2023. Y lo otro es reducir la pobreza, la desigualdad, eh, también este tema de el combate al delito, ¿no? Que ha aumentado con respecto a otros años. La inseguridad, ¿no? Sí, La gente ve inseguridad en, eh, en, la, en el país, ¿no? Crímenes violentos vinculados al narcotráfico, ¿no? Que no golpeaban al país, ¿cierto? Anotaba acá 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2023 y es el doble del 2005. Esto, exacto. esto seguramente va a colocar a Orsi en el espectro de tener unas buenas alternativas, ¿no? Propuestas para mejorar, ¿no? Sí, el tema que tocaste es, yo diría, uno de los asuntos más delicados y más sensibles de este tiempo. Uruguay, que históricamente se autopercibió y durante mucho tiempo eso efectivamente se respaldaba en estadísticas como el país más seguro o uno de los más Exacto. seguros de su región. Claramente, en los últimos tiempos se ha visto envuelto en una lógica que lamentablemente se da en buena parte de nuestro continente, que tiene que ver con el aumento de la presencia del crimen organizado, fundamentalmente asociado al narcotráfico, aunque no únicamente asociado al narcotráfico, un crimen organizado que no solo genera ese aumento tan notorio en las estadísticas de homicidios, sino que además empieza, da la impresión con el tiempo, a pasar otro tipo de barreras, ¿no? Que vienen a cuestionar fuertemente el viejo modelo uruguayo de la convivencia. Por poner un ejemplo, durante un La tiempo tranquilidad, había, ¿no? que eso no estuviera escrito. Sí, pero incluso cosas que particularmente se viven en los barrios más carenciados y más vulnerables, porque no es que esos efectos del narcotráfico los padecemos todas las personas por igual, ¿no? Es decir, esas estructuras que naturalmente alimentan a peces gordos, porque finalmente quienes están por detrás de las redes de crimen organizado son personas ricas, en realidad hacia abajo tienen una cantidad de eslabones y finalmente hay una serie de eslabones, los más vulnerables, que están en el territorio, en los barrios donde se realiza el narcomenudeo, donde hay familias que a veces dependen de los mandatos de quienes lideran las organizaciones y viven de esa actividad. Y justamente en los barrios más vulnerables, donde eso se presenta con mayor frecuencia y de la peor manera, en los últimos tiempos, por ponerte un ejemplo bien claro, que va al punto del que yo estaba hablando, han comenzado a aumentar las cifras de niños y niñas fallecidos o heridos por armas de fuego. Eso quiere decir que la lógica delincuencial, la disputa del territorio, las balaceras en la calle, ya sobrepasan ciertos límites asociados a códigos no escritos, pero que hasta hace un tiempo se respetaban. Bueno, ahora ya no. Ahora a veces hay acontecimientos de este tipo que se dan cerca de escuelas públicas. Hay personal de la salud que a veces es agredido cuando ingresa a esas zonas, cosa que antes no pasaba. A los Claro. médicos y las médicas se les respetaba de alguna forma, se entendía que ahí había una tarea de profundo contenido humano necesaria que debía ser respetada más allá de las lógicas delincuenciales. Empieza a ver en la lógica de los ajustes de cuentas y de los enfrentamientos entre barras, a veces el uso de la tortura como elemento de amedrentamiento, es decir, todas esas cosas asociadas a la explotación sexual, en fin, que castigan particularmente a las mujeres, ¿no? Mujeres que a veces quedan solas como jefas de hogar. Son problemas muy sensibles que en los últimos tiempos no han podido resolver ni los gobiernos del signo político del actual oficialismo del Frente Amplio, ni los gobiernos de la centroderecha liberal conservadora que estuvo con la calle Pou en el poder hasta hace poco. Y eso hizo, y ojalá que esto evolucione hacia una respuesta mejor y completa, que en la última campaña electoral, en medio de todas las chicanas que la dirigencia política suele intercambiar,
haya empezado a crecer la idea de que había que buscar algún tipo de gran acuerdo o consenso, porque de lo contrario esto no se iba a poder resolver, asociada a otra idea que me parece muy interesante, que es la idea de que reprimiendo solo esto tampoco se resuelve, ¿no? La estrategia de la guerra contra las bandas, como si fuera una cuestión de quién es más violento y quién aplica más fuerza y quién tiene más armamento, tampoco va a resolver la situación. En todo caso, hay que desarrollar una estrategia que tenga un componente represivo, indudablemente, hablamos de crimen organizado, pero también un componente preventivo y sobre todo con mucha presencia del Estado en los territorios. Y bueno, por ahí van algunos de los acentos que Orsi ha puesto. Claro, son cosas lindas y fáciles de decir, pero difíciles de aplicar, como lo demuestra la realidad en nuestro continente. Entonces, ahí hay, me parece que un desafío enorme, que va de la mano con muchas cosas, va de la mano con las oportunidades, con la educación y con un sistema público y de presencia del Estado que Trabajo, sobre todo a ¿no? los niños y las niñas las saque de ese calvario y les dé herramientas al futuro para no terminar dependiendo de esas lógicas tan perversas. Y indudablemente que la población, según lo que tú me cuentas, percibe esta inseguridad, ¿no? Y me imagino que hay miedo o de alguna forma, aunque como tú decías, mencionabas, está enfocada en ciertos lugares, ¿no? Del territorio nacional o de la ciudad. Pero yo me preguntaba, ¿por qué ha sido tan difícil para tanto el gobierno del Frente Amplio como el gobierno de la calle Pou no poder enfrentar de forma contundente este problema social? Es una buena pregunta. Yo creo que efectivamente el crimen organizado a escala mundial ha alcanzado niveles insospechados en otro tiempo. Quienes estudian los fenómenos asociados a la criminalidad y a este problema en particular en Uruguay, dicen que Uruguay históricamente era, en la ruta de la droga, podríamos decir, un país de tránsito y que en los últimos tiempos eso cambió y ahora es un país de tránsito, pero también de acopio, lo que hace que esos grupos delictivos tengan mayor presencia y mayor poder en el territorio. Ahí se me ocurre que podemos marcar un par de situaciones que explican cómo el problema ha crecido tanto, aun cuando en paralelo el Estado ha sistemáticamente, en los últimos capaz que 20 años, aumentado sus niveles de inversión en seguridad. La policía de Uruguay hoy es una policía mejor paga que la que era en mi infancia, mejor equipada que la que era en mi infancia, pero da la impresión de que es una pelea o una carrera que siempre se da desde atrás. Y yo creo que en el fondo este problema, más allá de las lógicas del crimen organizado, de que hay un mercado que también demanda la droga, de que hay problemas de adicciones, dialoga mucho con cuestiones que son más profundas, es decir, si hay tanta gente que termina quedando asociada a esas estructuras criminales y padeciéndolas, uno debería preguntarse qué está haciendo el Uruguay por darle mejores herramientas o las mejores dentro de lo posible a determinados sectores de la población, que me parece que en el fondo son los mismos sectores que protagonizan buena parte del abandono educativo y entonces no acceden a buenas oportunidades en un mercado laboral en el que a veces es más atractivo pertenecer a un grupo delincuencial que terminar teniendo un trabajo formal mal pago. Es decir, me parece que todo eso hay que pensarlo. Uruguay tiene un núcleo de pobreza medida por ingreso, no así a nivel multidimensional, medida por ingreso, que hace mucho tiempo está, digamos, estancada en el 10%, mucho menos que lo que tuvo a comienzos del siglo, pero hace años que eso no se puede mover, incluso con la calle Pou hubo un leve aumento, pero si uno toma o mide la pobreza en la infancia, esa cifra es bastante superior, es decir, que tenemos un problema vinculado a que hay un empobrecimiento muy grande entre niños y niñas, y eso condiciona el futuro del país y expone a ese sector de la población a terminar mañana, o a que haya más probabilidad de que mañana termine vinculado a esas redes que practican la violencia, que están en la base de la inseguridad que vivimos hoy. Entonces ahí hay desafíos muy grandes que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la inversión en primera infancia, y pasa lo que pasa en tantos lugares, ¿no? Hay un presupuesto que tiene limitaciones. Entonces, por estos días y de aquí a que se presente esa ley de presupuesto, me imagino que esto seguirá pasando, hay una discusión que tiene que ver con, bueno, cómo se puede hacer para que esa inversión social que hace el Estado sea eficaz. Y frente a eso, bueno, él ha propuesto una sociedad, lo escuchaba en su meeting, sociedad y país más integrado, ¿no?
una sociedad y un país más inclusivo. Eso es lo que decía él en su meeting de campaña, pero luego también cuando ya asumió el cargo de presidente de la República, ¿no? Esperemos que eso siga avanzando, como tú lo dices, en políticas sociales y políticas educativas, ¿no? Es la idea. Bueno, si uno lee el programa de gobierno del Frente Amplio, que es el partido político al que Orsi pertenece, efectivamente, lo que describías está muy presente, es digamos, algo muy notorio, es parte de los objetivos. Cuando se abordan distintas áreas, como pasa en cualquier documento programático donde se habla de la educación, de la vivienda, de la salud, pero yo creo que estamos ante un tiempo en el cual hay una pregunta muy potente y muy inquietante que es ¿cuál, cuál debe ser el camino del Uruguay para obtener niveles de desarrollo que le permitan satisfacer mejor todas esas demandas que son naturalmente demandas que requieren no únicamente el aporte del Estado, pero fundamentalmente inversión pública? Y Uruguay, bueno, empezó el siglo XXI, como buena parte de los países de la región, creciendo a tasas muy altas. En realidad no empezó el siglo XXI, superada una crisis muy fuerte que hubo en el año 2002, por ahí por el 2003, 2004, empezó ese ciclo de crecimiento que fue particularmente importante hasta el 2015, y allí entró, ya hace una década, en un ciclo no de crisis, como algunos países de la región que han vivido en recesión. Eso no pasó, salvo en el comienzo de la pandemia, que fue a escala global, pero sí de desaceleración. Entonces yo creo que la pregunta de cómo hacer para dar un nuevo salto y ganar Crecer, en ¿no? inclusión, en eso tan loable, es una pregunta que hoy se impone y no es fácil de contestar. Sí, porque Uruguay se tiene esa percepción de que, y bueno, y es así, ha sido el país más estable de la región, ¿no? Y el más caro también, siempre lo señalan eso en los reportajes, ¿no? El país más caro de la región, Sí, es un país que tiene un nivel de estabilidad política, me parece que digno de ser destacado. por supuesto. Desde, digamos, el 85 a la fecha, yo creo que siempre es bueno recordar que antes hubo una dictadura de 12 años como para no dormirse en los laureles, porque no hay pueblo vacunado contra el autoritarismo, contra estos fenómenos que tenemos tan cerca y que en muchos aspectos conectan Lamentablemente. con ese pasado reciente nuestro. Incluso aquí en el Perú lo hemos vivido, ¿no? El tema de la dictadura, ujú, que Sí, ha afectado a la región fuerte. la cuestión con respecto a celebrar la estabilidad uruguaya, me parece que también hay que, yo no estoy en contra de que eso se celebre, por el contrario, me gusta y hasta me enorgullece, pero me parece que hay que manejarlo con moderación porque caer en la autocomplacencia eh, creo que puede ser contraproducente, porque por un lado nos eh, puede hacer que pasen inadvertidos determinados deterioros que en menor medida también se dan en Uruguay, que tienen que ver con las tendencias globales de aumento de la polarización. Y en segundo lugar, Ah, yo creo que y también es interesante pensar en una idea de democracia y por ende de estabilidad en términos democráticos asociada a mejoras en las condiciones de vida de la gente. Que finalmente lo que hagamos cada 5 años sea simplemente celebrar que de un gobierno pasamos a otro y seguimos votando, lo cual es muy importante, pero sin avances o con deterioros en los indicadores sociales, bueno, yo creo que no nos puede pasar eso. Me parece que a la democracia hay que ponerle un contenido, ¿no? Un contenido en el sentido de seguir en una ruta de mejora en las condiciones de vida de la gente. Uruguay está en algunos aspectos bien o muy bien en comparación con la región, una región que es la más desigual del mundo, como pasa con Latinoamérica o con el continente americano, pero en algunos aspectos mal, incluso en la comparación consigo mismo, como los aspectos vinculados a la violencia que abordabas al comienzo. Así que hay algunas cosas a atender con urgencia. pero 40 años de democracia, sí, ¿no? Es para celebrarlo, ¿no? De forma ininterrumpida. Y en un país, como tú decías en algún momento, donde incluso el diálogo político es alturado, ¿no? A diferencia de, no sé, en mi propio país o vemos aquí en Argentina, ¿no? Con el nuevo presidente, Milei, con quien, verdad, Orsi ha dicho que no tiene ningún problema en sentarse a conversar y él quiere dialogar y parece que es una persona muy abierta a escuchar, ¿no? Que eso es algo importante.
Orsi es un dialoguista Sí, por es definición. profesor, ¿no? Educador. Es docente, es profesor de historia, fue durante 10 años intendente del segundo departamento en población de Uruguay, que se llama Canelones, un departamento Canelones. limítrofe Ajá, con Montevideo. Buena parte del área metropolitana del área metropolitana está en territorio de Canelones, pero al mismo tiempo dialoga muy bien con el interior. Tiene un perfil muy interesante porque creo que termina llegándole a un conjunto amplio de personas. No es un líder partidario ni de sector, pero bueno, muchas veces gente que llega de a poco a lugares tan importantes como la presidencia, desde ahí termina de consolidar un liderazgo. Esto lo dirá el tiempo, esto recién empieza, es muy temprano, pero su condición de hombre dialoguista no es una impostación. Efectivamente, él siempre tuvo esa característica, es algo natural, y en el caso del vínculo con Milei, yo creo que es algo que él muy inteligentemente ha colocado de a saber entrada arriba de la manejarlo mesa cuando le han seguramente. preguntado. ¿Cómo? Va a saber manejarlo seguramente frente a los Bueno, excesos y, ¿no? Y yo no me animo a decir que tendrá piensa, éxito. Ojalá lo tenga. Lo que sí creo es que siempre para un presidente uruguayo ojalá es no sea fundamental. víctima de los insultos de Milei. Se espera, Bueno, no se ojalá que sabe, eso no uno nunca ocurra. sabe. Ojalá que eso no ocurra para empezar porque ese estilo comunicacional y de vinculación o de discusión política no solo no agrega, sino que resta. Pero para seguir, y a esto iba, porque para cualquier presidente uruguayo, el vínculo con su par argentino es fundamental. Exacto. Argentina es un país 15 veces más grande que Uruguay en territorio y en población, que tiene culturalmente mucho en común con Uruguay. Tampoco es cierto que sean dos países iguales, pero digamos que hay una parte importante de las identidades, de los intereses, de los perfiles en común entre ambos países y naturalmente hay una agenda desde comercial hasta asociada a las poblaciones migrantes, al contingente de gente uruguaya que vive en Buenos Aires y en general en Argentina, que hay muchos kilómetros de frontera compartida, que hay recursos naturales compartidos, el río Uruguay, el río de la Plata, acuerdos de distinto tipo, que por ende vuelven, yo diría que imperioso para un presidente uruguayo proponerse tener un buen vínculo con un presidente argentino y siendo el más chiquito en peso político, en población, en recursos, en esa sociedad como es Uruguay, es muy inteligente y absolutamente correcto lo que hizo Orsi. Orsi hizo lo que tenía que hacer. Veremos cómo se comporta Milei. Milei el Ojalá primero que de le vaya marzo bien. estaba invitado naturalmente a Montevideo y no vino para la asunción de Orsi. Ese día también es cierto, otros presidentes argentinos no han venido porque ese día es el día en el que el Congreso argentino empieza sus sesiones y el presidente o presidenta en Argentina tiene la costumbre de concurrir al Congreso para hacer un discurso y formalmente abrir las sesiones ordinarias del año, en este caso del año 2025, quiere decir que no hay que asociar únicamente la ausencia de Milei a distancia o falta de afinidad con Orsi, pero yo creo que eso en algún punto está jugando. Y ojalá que Orsi, la Cancillería uruguaya y sus cuadros diplomáticos profesionales lo sepan manejar. Por algo que me llamó la atención también del presidente cuando lo escuchaba en las entrevistas, es que él, bueno, él afirmaba, y a diferencia de otros políticos de izquierda, ¿no? Que alguna vez fueron un poco blandos al llamar dictadura a Venezuela, él dijo sí, Venezuela es una dictadura y que admira a los presidentes de Chile, Brasil y Colombia, ¿no? O sea, Lula, Boric y Petro, ¿no? En Colombia. Yo creo que ha sido Sí, como más contundente en sus afirmaciones, ¿no? En sus deslindes. Eso creo que suma, ¿no? Que es algo importante. La situación de Venezuela es una situación muy presente en la discusión política uruguaya, porque está presente en toda América y en el caso de Uruguay porque los partidos que por definirlo rápidamente, que apoyaron a la calle Pou durante sus 5 años de gobierno, en general han planteado el tema porque saben que es un tema que al Frente Amplio, por legítimas preocupaciones para empezar, pero aparte porque saben que es un tema que al Frente Amplio le genera incomodidad, porque el Frente Amplio es una coalición, como lo dice su nombre, muy amplia de partidos de izquierda, es una coalición en movimiento, y dentro de la diversidad de partidos que lo componen, hay algunos sectores, movimientos y partidos que todavía siguen sintiendo cercanía con el régimen de Maduro y que en el pasado, en otro tiempo, tuvieron, en ese caso sí, de modo mucho más explícito que ahora con Maduro, cercanía con Hugo Chávez, ¿no? Con el chavismo en sus tiempos iniciales.
Entonces, es una discusión que en general genera mucha incomodidad a la interna del Frente Amplio, donde hay sectores de perfil más socialdemócrata que dicen en Venezuela hay una dictadura y donde hay otros sectores que no usan esa palabra. Más Orsi, cautelosos. sí, Orsi, como su antecesor, candidato presidencial Daniel Martínez, que fue el candidato que en 2019 perdió la elección con la calle Pou, también del Frente Ajá. Amplio, cuando en campaña electoral se los colocó en ese brete, optaron por decir es una dictadura, pero no es una posición unánime esa dentro del Dentro del Frente partido, Amplio. ¿no? Con respecto a lo que decías de los otros líderes sudamericanos, Petro, Boric, Arce, efectivamente, Orsi ha tratado en estos primeros días, e incluso antes de asumir la presidencia, ya en la transición, de cultivar un vínculo. Yo, durante la cobertura de la asunción de Orsi, cuando en un momento salió ese tema, lo que decía es cierto, y parece que si bien las afinidades ideológicas no garantizan éxitos, muchas veces son el puente hacia entendimientos entre gobiernos y países. También es cierto que si uno repasa los cronogramas electorales de esos países, Chile, Colombia, Bolivia, son presidentes que dentro de poco, Brasil, ni que hablar con Lula, que Orsi se ha acercado muchísimo, debía empezar por Brasil, son presidentes que dentro de poco van a tener que afrontar procesos electorales. En algunos casos con la posibilidad de presentarse a reelecciones, pero habrá que ver si la gente lo vota, y en otro caso sin esa posibilidad, como pasa con Boric, porque en Chile no hay reelección. Entonces, está ese potencial de buscar avanzar en temas de interés para los estados, en este caso para el Uruguay, aprovechando esas afinidades, pero la verdad es que tampoco sabemos hasta cuándo esas afinidades entre los signos políticos que gobiernan en estos países van a durar. Entonces también eso presenta una de las complejidades propias de la política internacional, ¿no? Ah, en la política internacional, eh, ¿cómo crees tú que ve la región, ¿no? Este triunfo de Orsi. Porque tenemos aquí a Boric, tenemos a Lula, tenemos a Petro, que son, digamos, progresistas o de izquierda, ¿no? Pero aquí en el Perú, pues, es totalmente diferente, ¿no? Y en Venezuela tenemos una dictadura. Pero ¿cómo crees tú que se ve el triunfo de Yamandú Orsi en la región? Y bueno, depende de qué país uno tome en cuenta. Mm, Seguramente una sea la interpretación en las fuerzas gobernantes de Argentina, que se colocan en posiciones de ultraderecha, de esto que ahora se define como eh, libertarianismo, en el caso de Milei, aparte con una definición muy particular que es anarcocapitalismo, y otra cosa centrado, ¿no? seguramente sea la valoración de un gobierno como el de Lula. Lula, que tiene aparte el PT, el Partido de los Trabajadores, tiene una afinidad histórica con el Frente Amplio Uruguayo. Lula tiene particularmente afinidad, una estima muy fuerte por José Mujica, y desde la campaña electoral, si mal no recuerdo, e incluso después de la victoria de Orsi, cuando Orsi era el presidente electo, hasta ahora, todo el tiempo emite señales de cercanía que el nuevo gobierno uruguayo trata de tomar, incluso marcando en Brasil su referente en la región, ¿no? Como con cierta predisposición para colocarse, para seguir a Brasil en la estrategia de proyección hacia el mundo de nuestra región. Entonces, evidentemente son valoraciones diferentes. Uruguay es un actor político que en la región genera cierto respeto por lo que hablábamos antes, su trayectoria democrática, su estabilidad en fuerzas de izquierda de la región, el Frente Amplio Uruguayo, por cómo ha perdurado en el tiempo siendo una alianza tan compleja y tan diversa, que a diferencia de otras similares no ha sufrido grandes fracturas hasta ahora, atravesó una dictadura, ha gobernado muchas veces, también genera mucho respeto, pero al mismo tiempo es un país, Uruguay, que tiene una población eh, baja en número, poco peso político, entonces las expectativas que puede generar la tradición uruguaya y la del Frente Amplio en fuerzas progresistas de la región, al mismo tiempo tiene como freno, me parece, el peso limitado de un país como Uruguay en el juego político. De manera que me parece que es una valoración que termina tocando ese techo. Pero el mayor valor radicaría en todo caso en el tema de una democracia, ¿no? Que se mantiene y que sigue como un modelo, un ejemplo. Oye, Martín, y en el tema de la diversidad, eh, digamos que Uruguay es un país, pues, ¿no? En donde los derechos LGBTQ+, por ejemplo, se respetan, hay leyes y todo lo demás. Digamos que ahí no hay ningún tipo de miedo ni temor, ¿no?
a que ocurra algo de repente como en Argentina, ¿no? La comunidad LGBTQ+, en otros países más polarizados o más a la extrema derecha, ¿no? ¿Existe esto? Hay como una onda de repente extrema, muy polarizada en la sociedad, Sí, hay, la está diversidad. pasando en el mundo, yo creo que desde mediados de la década pasada, dicho, buscando alguna referencia internacional notoria, aunque seguramente no sea muy exacto lo que voy a decir, del primer Trump en adelante hay fuerzas que antes estaban eh, más bien, ¿cómo decirlo?, ocultas o que no se animaban a expresar esto que ahora definimos como discursos de odio Eh, con vehemencia o con notoriedad, que se han Martín, sentido ¿sabes desatadas y con qué? derecho a ir a por todo. Uruguay, como yo decía antes, no es la excepción porque uno eso lo ve en redes, lo ve en algunos discursos, pero aquí, de momento, eso no ha adquirido la potencia que sí tiene, por ejemplo, en Argentina, donde una fuerza con ese discurso se quedó con la presidencia de la nación, como dicen los argentinos. Ahora, Uruguay tiene un sistema de partidos que incluso en los que representan a los sectores más conservadores, tiene posturas más moderadas que el promedio, que yo creo que por el momento a esas expresiones les pone cierta barrera de contención. Ahora, no me animo a decir que eso sea así para siempre. Yo creo que eso hay que militarlo cotidianamente, hace falta un Estado activo que hable de derechos humanos, que sancione ciertos discursos. Y bueno, el gobierno que está ahora, el gobierno que recién empieza, Sí, Martín. Sí, sí. bien, Sí. bueno, Sí, entonces nos quedamos en la pregunta acerca de la diversidad LGBTQ+, ¿no? sí, sí. Dale. Bueno, lo que yo decía, yo había hecho una caracterización del gobierno anterior, de estas tendencias extremas y con componentes de discurso de odio de este tiempo en el mundo y de cómo en Uruguay, si bien uno las nota, no tienen por ahora, por lo menos, la misma intensidad o tanta incidencia, y estábamos entrando en la agenda del gobierno que recién empieza con respecto a esos temas. Evidentemente, es un gobierno que está alineado en su discurso, digamos, y en sus propuestas programáticas, con una perspectiva de derechos que hace pensar que, por lo menos en este quinquenio, en los organismos públicos o en las políticas públicas dependientes del gobierno nacional, no va a haber retrocesos y, por el contrario, se abre una ventana de oportunidad para este, avanzar hacia políticas que incorporen de la mejor manera a la población LGBT y Q+. Pero bueno, una vez más vuelve a plantearse como desafío pasar de las bellas ideas, de las lindas formulaciones programáticas, de los documentos, de lo escrito a los hechos. De hecho, Uruguay es Todo un que está país que bonito, tiene, ¿no? En el papel claro, Uruguay es un país está que muy bonito. tiene un marco legal, Uruguay, que no viene, que es anterior a este gobierno, normas que se aprobaron en distintos momentos. Algunas de ellas, las más mencionadas generalmente, son de los últimos capaz que 10 años, que por ejemplo, cuentan entre ellas con la ley integral para personas trans. Bueno, en la Marcha por la Diversidad que se hizo el último viernes de septiembre del año pasado, las organizaciones sociales convocantes en Montevideo decían, reclamaban que se cumpliera el cupo trans a nivel de los organismos públicos, que están obligados a cumplir porque la ley integral para personas trans, aprobada en 2018, así lo dice, y sin embargo eso no se cumple, ¿no? Y en el medio pasó el final, año y pico, casi 2 años del anterior gobierno del Frente Amplio, los 5 años de gobierno de la calle Pou, y ahora empieza el de Orsi. Entonces, Uruguay tiene, en una cantidad de áreas, una situación mejor que la de los países que lo rodean, ha sido pionero en muchas de estas cosas, pero también tiene un debe en el cumplimiento de algunas de las condiciones o de las políticas que las leyes dicen que deben ser cumplidas y sin embargo no se cumplen. Bueno, si Orsi empezara o si el gobierno actual empezara por cumplir algo de eso, ya eso sería un avance. Por supuesto, ¿no? Esperemos que lo haga. Eh, bueno, Martín, siempre hay mucho para hablar contigo, ¿no? Y ahora te he convocado para justamente conversar acerca del nuevo presidente, ¿no? En tu país, pero yo creo que vamos a tener tiempo para hablar de más temas. En otro momento me gustaría profundizar en la diversidad LGBTQ+, ¿no? Porque nuestro anterior podcast fue en audio, pero ahora vamos a entrar en un video podcast. Así que
ojalá que podamos tener otra conversación más, pues, muy pronto. Eh, Ojalá que sí, cuando gusten, a las órdenes, siempre. sí, no sé si quieras agregar algo más con respecto al tema de este nuevo periodo que se abre para el país, ¿no? Para Uruguay. Sí, bueno, yo creo que de los aspectos generales ya hablamos bastante. Yo simplemente agregando alguna cosa a la cuestión de género y diversidad en el programa de gobierno del Frente Amplio hay un uso muy repetido del término disidencias que empieza a ganar espacio cuando se habla de lo que capaz que hace un tiempo asociados más al término diversidad, muchas veces asociado también a las políticas de género, como que se trata de unir, ¿no? A ambos campos, digamos, y en el caso del programa de gobierno de la fuerza política que ganó el Frente Amplio, eso está muy presente transversalmente en el programa, no se hable del tema que se hable, en general aparece esa perspectiva, yo creo que eso es muy positivo. Me pregunto, bueno, cómo bajarlo a la concreción, un poco para pasar del papel a los hechos, como decía antes, ¿no? Hay, por ejemplo, por mencionar algunas iniciativas, una iniciativa escrita en el programa que ojalá se pueda concretar, de proveer de presupuesto para que haya en la educación sexual integral, que me parece que es algo bien importante para mejorar la inclusión, Eso es lo que dar la falta. En discriminación. realidad, yo diría que debería existir en todos los países de América Latina esto. No sé si en otros, no he hecho la tarea de verificar si en otros países existe o en qué países de la región existe la educación sexual integral, pero es algo que debería darse, ¿no? Debería Efectivamente. existir Bueno, esto. dentro de las acciones prioritarias del programa de gobierno hay una que dice cumplimiento cabal de la ley integral para personas trans aprobada en 2018, que es eso que en algún punto está en el debe, bueno, que Grupo la ley trans. insiste que debería ser cumplida. O sea que ahí yo me imagino que la sociedad civil y los movimientos LGBTIQ+ van a estar con la lupa porque lo vienen reclamando, consigna a consigna, proclama a proclama. Ese tema está. Esa ley, por ejemplo, eh, establece la necesidad de que los servicios de salud provean lo necesario para los procesos de hormonización, para la reasignación de género, también manifiesta lo del cupo laboral que no se cumple. Y bueno, yo creo que esas son algunas de las cosas que me parece que sería interesante que pudieran avanzarse, que se pudieran concretar, que se cumplan cosas ya escritas y que se avancen en otras que pueden ser un despegue hacia el futuro, como que la educación efectivamente incorpore la perspectiva de la diversidad en un contexto en el que hay movimientos que han trabajado articuladamente en todo el continente para frenar ese proceso y yo sé que en Perú han estado muy presentes. Sí, en el Perú lamentablemente, como tú sabes, todavía no tenemos nada a favor, ¿no? Una ley por la comunidad LGBTQ+, pero yo quisiera conversar de ese tema contigo en otro podcast para enfocarnos Bueno, más en este bueno, tema y hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? De la bien. diversidad LGBTQ+ en la región. Sería muy interesante. Sí, claro que sí, claro que sí. Así que a las órdenes para eso, cuando gusten. Perfecto, Martín. Yo te mando un abrazo desde aquí y muchas gracias siempre por por decir que sí a Por las favor, entrevistas. Te veo por pronto. favor, a No se ustedes. Hasta olvide pronto. a seguir Todo muy a... bien. Muy bien, Martín, puedes mencionar tus redes sociales, ¿verdad? Cómo no, bueno, en Twitter, @TinchoRGZ, en Instagram también, con, Ajá. con la diferencia de que está separado por guión bajo, Tincho-RGZ, así que por ahí me encuentran. Y Tincho es de Martincho, ¿no? Claro, claro, es muy común que a quienes nos llamamos Martín nos digan así. Ok, no se olviden, deja que tus colores brillen siempre aquí en Canal Diversa. Así que ya regresamos pronto. Chao. ¿Cómo no?